vamos a partir de un ejemplo. Entonces, aquí tenemos que nos dan una columna con los tiempos. Por ejemplo, al segundo 0, al segundo 1, al segundo 2, al segundo 3 y así sucesivamente. Y luego nos dan el desplazamiento, es decir, al segundo 0, pues ha desplazado 0 metros, al segundo 1 se ha desplazado 1 metro, al segundo 2 se ha desplazado 4 metros, al segundo 3, 3 metros y así sucesivamente nos dan los desplazamientos y también nos están dando la velocidad. Entonces al segundo 0 pues tiene velocidad 0, al segundo 1 tiene velocidad 2, al segundo 2 tiene velocidad 4 y así sucesivamente. Entonces tenemos esos datos y vamos a sacar las gráficas de estos datos. Nada más déjenme pongo el apuntador. Ahí está. Entonces dice número 1, nos pide que grafiquemos el desplazamiento contra el tiempo. Y luego nos pide interpretar la gráfica. Luego, número 2, nos pide que grafiquemos la velocidad contra el tiempo. Y luego, número 3, nos pide que grafiquemos la aceleración contra el tiempo. Entonces vamos a tener 3 gráficas. La primera, desplazamiento contra tiempo. La segunda, velocidad contra tiempo. Y la tercera, aceleración contra tiempo. Entonces con estos datos que tenemos aquí, pues vamos a hacer las gráficas. Si se dan cuenta el desplazamiento, ¿cómo va aumentando? 0, 1, 4, 9, 16, 25. Es decir, el comportamiento del desplazamiento es como si fuera el cuadrado del tiempo. Porque aquí tenemos a los 2 segundos 4 metros, a los 3 segundos 9 metros, a los 4 segundos 16 metros. Es decir, el desplazamiento va aumentando como una ecuación cuadrática. Entonces, si dibujamos la gráfica de desplazamiento contra tiempo, pues vamos a tener una parábola de este tipo. ¿Por qué? Porque les había comentado que la distancia va aumentando al cuadrado del tiempo. Entonces tenemos esa gráfica y la curva indica que la magnitud de la velocidad no es constante. ¿Se acuerdan que las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme, en el caso de desplazamiento contra tiempo, teníamos una gráfica, una línea recta de este tipo? Aquí ya no, aquí vamos a tener como una especie de parábola en estas gráficas de desplazamiento contra tiempo con un movimiento en MRUA. Si graficamos la velocidad contra tiempo, aquí sí vamos a tener una recta como esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cambio de velocidad es proporcional al cambio de tiempo. Entonces, en la gráfica de velocidad contra tiempo vamos a tener esto. Y en cambio, en las gráficas anteriores de MRU que teníamos aquí, teníamos una constante porque la velocidad era constante. Aquí ya no, aquí la velocidad va, perdón, la gráfica de velocidad contra tiempo vamos a tener una gráfica de este tipo. Entonces, ¿qué esperarían tener en la gráfica de aceleración contra tiempo? Pues ahora una constante, porque como la aceleración es constante, ahora en la gráfica de aceleración contra tiempo vamos a tener que en todo momento la aceleración va a ser constante. Entonces, en resumen, en la gráfica de desplazamiento contra tiempo vamos a tener una parábola. En la gráfica de velocidad contra tiempo, una línea recta de este tipo. Y en la gráfica de aceleración contra tiempo, una constante
de este tipo. Esas serían las gráficas en MRUA. Además, por ejemplo, en esta gráfica de aceleración contratiempo, el área del rectángulo me va a representar la magnitud de la velocidad. Es decir, el área de este rectángulo me va a dar la velocidad y el área pues va a ser aceleración por tiempo y ese va a ser la velocidad. Entonces, de hecho, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos que velocidad es área por tiempo, perdón, aceleración por tiempo. Tenemos 2 de aceleración por el tiempo que dura por 5. 2 por 5 son 10 metros sobre segundo. Entonces les podrían preguntar eso, que a partir de la gráfica aceleración contra tiempo calculen la velocidad, solamente calculan el área por debajo de la curva. Entonces esas serían las 3 gráficas: desplazamiento contra tiempo, velocidad contra tiempo y aceleración contra tiempo. Entonces pues vamos a aplicarlo en un ejercicio. Ahí dice ejercicio. La siguiente gráfica corresponde a una gráfica de velocidad contra tiempo de un objeto y nos van a hacer algunas preguntas. Primero veamos aquí qué está pasando con el objeto. Si se dan cuenta, en el eje vertical tenemos velocidad y en el eje horizontal tenemos tiempo. Entonces, al segundo cero, el objeto se empieza a mover con velocidad hasta llegar al segundo 4. Del segundo 4 al segundo 7, la velocidad es constante porque es la misma velocidad. Y del segundo 7 al segundo 14, ahora la velocidad es negativa porque la pendiente es negativa. Entonces, en este primer tramo la pendiente es positiva, en este último tramo la pendiente es negativa y en este tramo del medio, de los 4 a los 7 segundos, se mueve con la misma velocidad o velocidad constante. Entonces eso es lo que está pasando ahí en la gráfica. Aparte hay que ver que esta gráfica no parte del origen, sino que parte un poco más adelante del origen, ¿verdad? Entonces me preguntan, dicen, ¿cuál es la aceleración en el intervalo de 0 hasta 4 segundos? Entonces queremos saber la aceleración en este intervalo de 0 a 4 segundos. Entonces vamos a aplicar una fórmula que me dice que la aceleración va a ser igual a el cambio de velocidad delta V entre el cambio del tiempo delta T. Y sabemos que delta V es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces aquí aplicamos esta fórmula de aceleración. Entonces elegimos nuestro punto inicial, que sería este, y nuestro punto final, que sería este. Entonces este es el final, es el fin, y este es el inicial, el inicio. Entonces hay que ver los puntos. Entonces aquí vamos a tener que la velocidad inicial en este punto pues vale 6 y el tiempo inicial vale pues 0 porque estamos en el 0 aquí en tiempo, y en este punto de acá final podemos ver que la velocidad final vale 14, aquí la tenemos, 14, la velocidad final 14 metros sobre segundo, y el tiempo final pues vale 4 segundos. 4 segundos. Entonces aplicamos la fórmula al igual que lo hacíamos en otras veces con la de MRU. Entonces velocidad final va a ser 14
menos velocidad inicial menos 6 y lo vamos a dividir entre 4 menos 0. Sí, ¿verdad? Entonces, del numerador 14 menos 6 es 8 y abajo tenemos 4 y 8 entre 4, ¿cuánto es? 2 metros sobre segundo cuadrado. 2 metros sobre segundo cuadrado sería la respuesta, que sería el inciso A. Entonces, a partir de la gráfica, yo puedo calcular la aceleración utilizando esta fórmula que tenemos aquí y eligiendo mi punto inicial y mi punto final. Entonces, aquí tenemos la respuesta, pues sí eran 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ahora, este está muy fácil. En esta pregunta me dicen, calcule la aceleración en el intervalo de 4 a 7 segundos. En este intervalo que tenemos aquí, me pide calcular aceleración. Entonces, ustedes eligen su punto inicial, que sería este, y su punto final, que sería este. ¿Cuánto les daría de aceleración? 0 porque no aumenta. 0. Sigue constante. Ajá, da 0 simplemente porque si vemos la gráfica, en este intervalo no cambia la velocidad, ¿verdad? Entonces, para que haya aceleración, tiene que haber cambio de velocidad. Entonces, sabemos que la respuesta es 0. Si hubieran querido calcular, pues aceleración era velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, pero se iban a dar cuenta que como la velocidad era la misma, 14, pues esto se les iba a hacer 0. Entonces, aquí en esta parte de la gráfica, la aceleración vale 0. Otra pregunta más. Dice, calcular la aceleración del intervalo de 7 a 14 segundos. Es decir, ahora me pide la aceleración en este intervalo que tenemos aquí. Calcúlenlo y ahorita me dicen cuánto les da la aceleración. Usen la fórmula de delta V entre delta T. Delta V entre delta T. Y elijan sus puntos, ya saben. Y ahorita me dicen cuánto les da. Ya, profe. ¿Ya lo tienen? Ok, ahorita. Sí, ya está, Ya. profe. Entonces, delta V, pues pusieron B final. ¿Cuánto fue B final? 0. 0 menos B inicial, que es 14. Y abajo tenemos tiempo final, que es 14 también, menos el inicial, que es 7, ¿verdad? Entonces, eso sería menos 14 entre 7. ¿Y cuánto les da eso? Menos 2. Profe, pero el tiempo final. Tiempo final era no. 14, porque sería este de aquí, ¿verdad? Tiempo inicial sería 7. Y velocidad velocidad inicial fue 14, que es este de aquí, y velocidad final pues 0. Por eso nos quedó así. Entonces, si se dan cuenta, la aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque la pendiente de la gráfica es negativa. Entonces, esta es una desaceleración, una aceleración negativa. Y ahí lo tenemos, menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, de nuevo, pero ahora nos pide la aceleración de los 0 segundos
de los 0 a los 14 segundos. Entonces aquí tendríamos nuestro punto inicial que va aquí y acá tendríamos nuestro punto final. De nuevo aplicamos delta V entre delta T. Entonces, pues esto va a ser B final, que es 0, menos B inicial, que es 6, entre tiempo final, que es 14, menos tiempo inicial, que es 0, y eso sería menos 6 entre 14. ¿Cuánto da eso? Menos 0.4. Eso da menos 0.4, que sería el inciso C de aquí, menos 0.4. Entonces, si se dan cuenta, ahora calculamos la aceleración, pero desde todos los intervalos, desde más bien todo el intervalo completo. Entonces nos da una aceleración negativa, porque ganó lo negativo de aquí, de esta desaceleración. Ahí está, menos 0.4 era la respuesta. Entonces, pues simplemente es hacer eso. No está tan difícil. Ahora traten de contestar eso o díganme las respuestas. Por ejemplo, la 1 dice tipo de movimiento en el que un cuerpo se mueve con aceleración constante. ¿Cuál movimiento sería? La D. La D, movimiento rectilíneo uniformemente hacia Ajá. es MRUA, aunque en nuestro temario le llaman MRUV, ¿verdad? Que es lo mismo, es sinónimo. Entonces, en la 2 dice valor límite de la aceleración media cuando delta t tiende a 0. Velocidad instantánea. Sería aceleración instantánea, ¿no? Porque es ahora en términos de aceleración. Y esas preguntas las repetí, bueno, ahí me equivoqué al pegar eso. Pero bueno, por si les hacen esas preguntas de definir aceleración media o movimiento rectilíneo uniformemente. A ver, esta está más interesante. Nos ponen unas gráficas. Entonces nos van a hacer unas preguntas con esas gráficas. Por ejemplo, la gráfica 1. ¿Qué entenderían que está pasando en la gráfica 1? Aceleración. En reposo. El objeto está en reposo porque si se dan cuenta, la posición se mantiene aunque pase el tiempo, ¿sí? O sea, se mantiene la misma posición. Y en la gráfica 2, ¿qué se entiende? Tiene una aceleración La constante. aceleración es Es constante. constante, exactamente. Por ejemplo, en la 3, en la gráfica 3, tenemos posición contra tiempo y me está dando una gráfica de este tipo. ¿Qué tipo de movimiento sería el de la gráfica 3? Rectilíneo. Positivo. MRU, ¿verdad? Porque en una de posición contra tiempo me da esto. Si me hubiera dado una parábola, hubiera sido Sí. MRUA. Por ejemplo, en la 4 también tenemos velocidad contra tiempo y una gráfica de este tipo. ¿Qué tipo de movimiento podría ser? MRUA. MRUA. Sí, a lo mejor ya no se acostumbran a verlo, pero ya con más práctica se les va a hacer sencillo. Y en la gráfica 5, pues tenemos velocidad constante, porque es la misma velocidad con el paso del tiempo. En la gráfica 6, ¿qué tenemos? Pues velocidad negativa, porque la pendiente es negativa.
Entonces tenemos velocidad negativa y parece ser MRU. Entonces, pues esas son las gráficas. Ahora me preguntan, ahorita me regreso, dice, ¿cuáles de las gráficas corresponden al movimiento con aceleración constante? Entonces me voy a regresar. ¿Cuáles se refieren al movimiento con aceleración constante? La 2. Tiene que ser la 2 y ¿cuál otra será? La 5. La 4. La 2 y la 5. La 5. La 2 y la 5, ¿verdad? Creo que sí. ¿Y están? No, sí es la 5. Es la 4, ¿no? 2 y 4. Sí es la 4, ¿no? Está. Sí, porque tenemos la de velocidad contra tiempo y está haciendo un movimiento como este. Entonces sería la 2 y la 4. Ahora dice, ¿cuál de las gráficas corresponde a un objeto que se encuentra en reposo? Me voy a regresar. ¿Cuál será? La 1. La 1. La 1. La 1. La 1, la 1. Exacto. La 1. Luego dice, ¿cuál de las gráficas corresponde al movimiento de un objeto con velocidad constante en dirección negativa? La 6. La La 6. 6. La 6. Ok. La 6. La 6. Y bueno, este es para que lo hagan ahorita. Entonces, si tienen este celular, yo creo que le toman una foto para irles poniendo las preguntas o déjenla, subo la presentación ahí al Teams para que desde ahí la tomen. Entonces, pues son preguntas igual de calcular eso. Entonces lo voy a subir al Teams. Ya la subí. Y aquí no, se me hace que mejor la descargan de ahí de Teams o la ven desde ahí porque aquí se va a ir viendo una por una. Pero más o menos se entendió, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces trabajen en eso y ya ahorita al final comparamos los resultados.
Ya, profe. Vamos a ver cuánto da. Entonces, ¿Cómo? pues, de nuevo nos dan una gráfica. Y a partir de ahí, pues vamos a contestar las preguntas. La primera está muy sencilla, dice, ¿cuál es el intervalo de tiempo en el cual el movimiento del objeto está con velocidad constante? ¿Cuál es? De 4 a 8. 4 a 8 segundos. De 4 a 8, porque si se dan cuenta, la velocidad no cambia respecto al eje en el que está, ¿verdad? Es decir, siempre es 20, creo que es como 20 metros sobre segundo, es decir, en el intervalo de 4 a 8. Sería el inciso D. Luego nos dicen cuál es la aceleración media en el intervalo de 0 a 18 segundos. Entonces aplicaron la fórmula de delta V entre delta T y B final. ¿Cuánto tomaron B final? De 0. Menos 10. 0 menos 10 entre 18 menos 0. menos 0. Y eso les da menos 10 entre 8. Y eso les da ¿cuánto? Menos 0.55. 0 menos 0.55 metros sobre segundo cuadrado. Luego nos pregunta la aceleración de 0 a 4. Nuevo aplican la fórmula y ¿cuánto les dio? 2.5 metros sobre segundo. 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, 2.5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, pues, ahora nos preguntan de nuevo la aceleración de 4 a 8 segundos. ¿Cuánto sería? 0. 0 metros sobre segundo al cuadrado. Porque no hay cambio de velocidad. Entonces, si no hay cambio de velocidad, no hay aceleración. Y luego nos pide la aceleración de 8 a 18. Igual aplican la misma fórmula de delta V entre delta T. Les va a dar negativa porque la pendiente es negativa. ¿Cuánto les dio? Menos 2. Menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Y luego de nuevo nos pregunta, ahora nos dice el desplazamiento de 0 a 4, ¿verdad? Sí. 0 a 4. ¿Cuánto les dio? 60 metros. 60. Sí. Ok. Entonces, podemos ver cuánto es lo que ha avanzado en todo esto, ¿verdad? Ya sería todo lo que... Entonces, no sé si tengan dudas con la práctica. Oh, Yo no. Yo. Profe, Lo que pasa es de que yo descargué el archivo que usted nos envió y lo convertí en Word y